Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por tu amor, Señor, porque nos has amado con amor eterno y has querido, Señor, guardarnos y protegernos, Señor. Has querido enseñarnos, Señor, la grandeza del amor tuyo, Señor, lo que tú realmente eres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido especialmente cuidado y has estado, Señor, en cada palabra, Señor, que tú enseñas, Señor. Vemos la misericordia, tu bondad y tu amor para cada uno de tus hijos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y alabanza en este día, Señor, para que seas tú haciendo conforme quieres, Señor, en nuestras vidas, llenándonos de tu amor, Señor, llenándonos de esa bondad tuya, de ese cuidado tuyo, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor, pero queremos que tú nos guíes, Señor, a ese camino, a esa verdad. Padre, gracias, Señor, y abre, Señor, el entendimiento, Señor. Seas tú, Señor, revelándote a través de tu palabra a tus hijos, Señor, trayendo, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento, y que los corazones, Señor, estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Sea esa semilla plantada, Señor, pero también sea, Señor, haciendo esa división, Señor, entre lo que no es tuyo, Padre, y lo que el maligno engendró, Señor, en nuestras vidas, Padre de los cielos, Señor. Que hay algunos que todavía, Señor, no han podido, Señor, y siguen caminando sobre lo que el maligno puso, Padre, pero que podamos a través de tu palabra derribar, Señor, arrancar y destruir toda mentira del diablo, Señor. Y que tu palabra, Señor, plante lo nuevo, lo bueno, lo puro, lo agradable, lo perfecto, lo tuyo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Bueno, amados, en este día quería compartir con ustedes esta palabra de descubriendo el amor del Padre a través de su paternidad. Dios es bueno y es lleno de misericordia. Su palabra confirma que todos los nacidos de nuevo somos hijos y familia del Altísimo. En Efesios 2:19, que es la traducción en lengua actual, nos dice así Efesios 2:19. Por eso antes Yahvé, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todo derecho. Los derechos ahora son de la familia de Yahvé. Aleluya. Ahí vemos que nosotros pertenecemos ya a la familia del pueblo de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, para que podamos entender lo que significa la paternidad. ¿Por qué la paternidad? Porque el pueblo de Dios está viviendo una orfandad tremenda. Se ha dejado de lado lo que realmente somos en Cristo Jesús. ¿Quién es el Padre para nosotros? Entonces, es importante que antes de que entremos en materia podamos entender lo que el Señor qué significa cada palabra y lo que Él nos está diciendo. La palabra huérfano viene del latín, que significa abandonado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y derivado del griego, significa que también es sin padre. Efesios 1, del 3 al 5 nos dice: damos gracias a Yahvé, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Yahvé nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y vivamos sin pecado. Yahvé nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Miren, hermanos, este versículo, qué tan importante nosotros realmente conocer quién fue el que pagó el precio y fue nuestro Padre a través de su Hijo, que lo envió. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos de su familia, adoptados
como hijos suyos. ¿Sabe? La palabra adopción significa hacer una papelería. Significa que usted firma, que usted puede y usted tiene unos requisitos legales para esa adopción. Entonces, cuando usted ya hace eso, ya el niño él no es adoptado. La adopción se le dice es a lo que usted va a hacer, a los trámites, pero legalmente usted es un hijo, porque la ley lo ve así como tal, como hijo. No dice, no es que lo adoptaron, no, usted es un hijo. La adopción se le dice a los trámites que debe hacer la persona para que tú puedas llegar a ser ese hijo. Y eso es lo que hizo el Padre con nosotros a través de Cristo. Pero nos quedamos en la adopción. Entonces creemos que no tenemos derecho, que no tenemos... No, nosotros somos legalmente hijos, que Él es el primogénito entre todos. Él es el primogénito entre todos, pero tú eres hijo. Entonces dice la palabra que la paternidad viene del latín paternista y significa cualidad relativa al padre. Sus componentes son pater, padre, o procedencia, más él trae, él recibe. Entonces, en Efesios 2:19, en la traducción lengua actual, nos dice: por eso ante Yahvé ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. ¿Tiene qué? Todos los derechos. ¿No somos qué? Extranjero, porque dice que la paternidad es algo que trae. Mire lo importante que es saber quiénes somos en Cristo, y es algo que hemos descuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo anda en una orfandad, en un estado que quedan los hijos por la muerte de sus padres o de uno de los dos, falta de ayuda o favor que se encuentra en una persona. Entonces, en Deuteronomio 32:10 nos dice que cuando Yahvé nos encontró, dice, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los sacudió los cuidó como a sus propios ojos. Mire todo lo que Él ha hecho. Teníamos padre, pero andábamos, ¿qué? Como huérfanos, andábamos en un desierto. Entonces, ¿qué quiere decir que es la orfandad? Que en la orfandad hay desierto, tú no sabes para dónde vas, tú no tienes el control de nada. ¿Por qué? Porque estás caminando de un lado para otro, no tienes ni norte ni sur. ¿Por qué? Porque no tienes alguien que es quien te va a dirigir. Muchos, aunque tienen padre, viven esa orfandad. Muchos, aunque tienen familia, viven una orfandad. ¿Por qué? Porque no es solamente de presencia o de nombre. Entonces, esto es un término de origen etimológico en muchas personas, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Padre nuestro Yahvé, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para una ¿qué? Que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, hermanos, miren todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Somos hijos o no somos hijos? ¿Y a quién se le va a revelar el Señor? A sus hijos. Pero si tú no crees que eres un hijo, ¿cuándo vas a poder que el Señor se te revele a ti? No porque Él no quiera, sino porque esa comunión con Él, esa intimidad con Él, esa relación con Él no te permite que tú te acerques. ¿A qué? A tu Padre. ¿Para qué? Para que todas las cosas se te sean reveladas. Así que, hermano, vamos a entrar en materia, ya viendo esta parte que me parecía pues a mí muy importante.
podemos seguir. Entonces vemos que lo que el Señor nos dice, ¿no? Entonces vemos que la orfandad. Entonces hay muchas personas huérfanos y tienen una gran dificultad de conexión, bien sea con sus esposas, con sus hijos, con autoridades espirituales, con sus jefes y general con la autoridad. Por eso carecen de autoridad ellos mismos. No, ni la ejercen, ni la pueden aceptar, no respetan, no la admiten que otro tenga una autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque son personas que se criaron sin ningún orden, sin ninguna guianza, sin ninguna enseñanza. Entonces podemos ver que estas personas están encarceladas y en rebelión, sufriendo culpas que revelan el hecho que sus padres biológicos los hayan abandonado, que en las congregaciones los hayan maltratado, que no hayan podido tener una relación estable en sus vidas, que solamente han sido hechos a un lado. ¿Pero por qué? Porque aunque han tenido sus padres ahí, lo que han vivido no ha sido lo que realmente el Padre ha estipulado. Entonces, la única manera de romper con este espíritu de orfandad es el ser lleno de la sensación de paternidad que el Padre Celestial en Cristo nos dio y nos modeló, lo cual nos capacita para que de verdad ser hijos maduros, que tienen el entendimiento, que es por su gracia, que Él nos da, y no por tratar de hacer buenas obras. Si te portas bien, te amo, y si no, no. Él no es así. Él nos amó con amor eterno. Bueno, hermanos, entonces para ser esos hijos maduros que tienen el entendimiento de que es por su gracia que Él nos da y no por tratar de hacer buenas obras, ¿no? Que si te portas bien, te amo, y si portas mal, pues no. Ese no es el Padre que tenemos, porque en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel creyera, ¿cierto? Entonces nos dio a su único Hijo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces no es por nuestras buenas obras, es por amor. Ese es el Padre que usted y yo tenemos, el Padre de amor. El verdadero amor viene de Él. Entonces, ¿qué es la orfandad? La orfandad física es el estado mental de una persona que la conlleva a sentirse abandonada de la custodia de sus progenitores, de su familia, así como de la sociedad en general. Una persona que ha perdido a sus padres o ha sido abandonada por ellos, se le llama o se sienten huérfanos. Entonces, el huérfano, la palabra huérfano en hebreo es yatón y significa estar solo, afligido, sin sueños, sin esperanza, sin dirección, no conoce el camino, ni disfruta de lo que tiene, no tiene una ruta a dónde debe de ir, ni hacia dónde debe dirigirse, vive sin esperanza y va donde el viento lo lleva. Entonces, analizando el significado de la palabra huérfanos, hermanos, es como podemos entender la grave condición de alguien que no ha experimentado el amor, la protección, la seguridad, la buena voluntad hacia otras personas. Porque, ¿sabe? En esta palabra que dice la buena voluntad, hermano, vemos que una persona sin paternidad, ¿qué puede ofrecer si no tiene nada? De lo que tienes que dar. Entonces, como hay vacíos, como hay tantas cosas en ella, no puedes dar nada que no dañe a otro, no que beneficie, no. Lo que va a dar va a dañar a otros. ¿Por qué? Porque él está dañado. Entonces, mire todo lo que conlleva el estado de orfandad, ¿no? Entonces dice que el cuidado de
esta persona no ha tenido ese cuidado, esa provisión de un padre. Entonces, cuando hablamos de orfandad, ¿nos referimos a qué? A la situación mental en que se encuentra esa persona, o sea, aquella huérfana o huérfano que ha perdido a sus padres o no ha experimentado su amor y sus cuidados, que aunque sus padres estén vivos, es igual. Hay orfandad, hay soledad, hay tristeza, hay abandono y se encuentra o se siente en un estado de abandono. Entonces, miremos el significado de la palabra abandono. Es la falta de entusiasmo, de interés en las cosas en general, en la acción de abandonar algo, de cesar cualquier apoyo, ayuda de alguien, a pesar de tener un deber y una responsabilidad, querés dejarlo todo. ¿Por qué? Porque no aprecias las cosas. ¿Por qué no las aprecias? En ti está ese abandono. A ti te es fácil soltar lo que tienes. ¿Por qué? Porque en ti no hay nada que a ti no se te ha enseñado a proteger, a cuidar, a guardar. Entonces no has aprendido, y como no has aprendido, no lo puedes hacer tú tampoco. Entonces el abandono es la falta de responsabilidad de un progenitor con relación al deber que tiene de sustentar, proteger y formar tanto a lo que él engendró, sus hijos, como también a su familia. Entonces también en la orfandad vemos que es una plaga que en estos tiempos está afectando dramáticamente la mentalidad de los seres humanos, los cuales los conlleva a la destrucción de la familia y el cumplimiento de la palabra que dice en los tiempos finales: la condición de los habitantes de este mundo será peor que Sodoma y Gomorra. Entonces está ahí Lucas 17, 26. Entonces ustedes pueden leer esta cita, hermanos. Entonces existen dos clases de huérfanos: aquellos menores cuyos padres murieron y los que, teniendo a sus padres vivos, estos tienen abandono tanto físico como espiritualmente. Las situaciones benéficas no dan abasto para poder resolver la situación de abandono en que se encuentra tanta gente. La condición de inseguridad en que vive nuestra sociedad se debe ¿a qué? A lo que han hecho con los niños inocentes. Porque todo esto viene desde tu niñez. Esto no es que creciste y te abandonaron, no. Estos son cosas, situaciones desde la niñez que en un tiempo afecta a la persona, a unos a una edad, a otros a otra edad, unos muy jóvenes, otros muy viejos, otros desde niños, y crecen con eso, ¿no? Entonces ahí empieza todo lo que se puede decir, el desastre que distorsiona la institución familiar. Y como el varón fue puesto como cabeza de familia para que orientara, sustentara espiritual y materialmente, dándole amor y protección, el padre puso a la mujer como la coigual del varón en la administración del hogar y la educación de sus hijos, ¿no? Y a los hijos les ordenó obedecer a sus padres en todo, pues es la única forma como les iría bien. Hemos de entender que lo que sembramos, eso cosecharemos. En Efesios 5, 24, 25 nos dice la palabra: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Hay un mandamiento: el hombre debe amar a su esposa, amar su familia a través de su esposa, pero la mujer debe ser sujeta. ¿Para qué? Para que hagan un complemento entre los dos y puedan llevar a cabo esa paternidad de padres con sus hijos. Entonces, y ellos puedan cumplir lo que dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
la obediencia a nuestros padres. Pero un muchacho sin paternidad puede obedecer. Un muchacho que tiene abandono puede obedecer. Mire que hay que cumplir esta cita bíblica de Efesios para que nuestros hijos puedan cumplir lo que dice Colosenses 3:20. Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos, pues las familias se han venido deteriorando por el incumplimiento de los principios que rigen, especialmente por parte del varón, que no ha sabido cumplir con ese rol sacerdotal, óigalo bien, en el hogar, sacerdotal, para dirigirlo según los preceptos del Padre Celestial. Tampoco ha podido orientarlo y sustentarlo, tanto material como espiritualmente. Hoy en día vemos los hombres que no se hacen responsables de sus hijos, de sus casas, o si la mujer trabaja, ellos prefieren quedarse en la casa. Hay un cambio de rol ya en los hogares. Entonces, por eso la figura del padre de familia se ha ido perdiendo. Se ha perdido su valor, ya no es respetado, ya no es considerado indispensable dentro del hogar. Ya a la mujer le da igual, a los hijos le da igual si el papá está o no está. Pues que me voy, pues vaya, se da igual si te quedas o te vas. Entonces, ¿por qué? Por la misma situación que ha ejercido el hombre, el varón, en medio, dentro de su hogar. Entonces la mujer se ha visto obligada a asumir las responsabilidades del hogar. Y en ese intento ha tratado de suplantar la figura del varón, lo cual es imposible. La mujer bajo esta condición ya no es lo que aporta, ya es la que aporta en el hogar. Pero mire que aquí dice que es, hermano, imposible que la mujer pueda tomar. Me tengo que volver bichita aquí. Sí, es imposible que la mujer pueda tomar ese papel de hombre. Sí, el Señor estableció al hombre con un rol y a la mujer con otro. Nosotros no podemos tratar de asumir un papel que no nos corresponde, que intentamos hacerlo por estos tiempos, por nuestros hijos, porque hay que sacar el hogar adelante, porque hay que levantar los muchachos, por infinidad de cosas que usted quiera, pero realmente es imposible que la mujer haga el papel del hombre. Pero pues, más sin embargo, en ese afán la mujer de cumplir con ese rol, entonces ¿qué pasa? Que ella se lanza a trabajar y por lo tanto deja la formación, la educación de sus hijos ¿en qué? En otras manos. Entonces, haciendo un papel, deja de hacer el otro. Tratando de suplantar al padre, deja hacer el rol de que le pertenecía a ella, que es el de madre, el de cuidar, el de orientar y el de ayudar a educar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, mire cómo afecta toda esta situación. Esto significa que aunque los hijos aparentemente no estén abandonados ni huérfanos, de hecho, sí estén huérfanos de calor de los padres. Unos son huérfanos porque el padre se fue o no cumple con su obligación y otros porque los padres brillan por su ausencia y por causa de su trabajo, porque a veces son muy buenos proveedores para su hogar, pero no se ven por ningún lado. La noche los llevan, la mañana los lleva y la noche los trae. Entonces, escasamente se ven con sus hijos, los dejan dormidos, los encuentran dormidos. Entonces, pero esto es obra del maligno, porque una de las cosas que el maligno siempre ha querido hacer es ¿qué? Dañar las familias. Entonces, veamos la orfandad en el mundo espiritual. ¿Qué nos dice el Padre? La distorsión de la figura del padre dentro del hogar, debido a su comportamiento, ha afectado, hermano, no solo al mundo físico, sino también al mundo espiritual. Nuestro Creador debe ser visto como un padre y no como un Dios. Pues este nombre, hermano, se le puso cuando las escrituras fueron traducidas del hebreo al griego, tomando el nombre de deidades griegas como Deus. Hay una gran diferencia en ver a nuestro Creador como
un Dios o verlo como un padre. Cuando lo vemos como un Dios, estamos teniendo una relación con un ser lejano, inaccesible, está lejos, inalcanzable, no lo puedo tocar, ¿quién se le acerca? Pero con quien no tenemos ninguna clase de confianza y que nos castiga por cualquier error que cometamos. Porque es que Él es Dios y Él es tan perfecto y entonces yo no me puedo equivocar y ando en ese temor, pero no en el temor que de verdad debo andar, que es el temor reverente. Ese es el único temor que a mí yo debo de tener, pero no andamos es con un miedo. Allá, entonces cuando vemos al Creador, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amantísimo, entonces lo vemos como el ser que nos dio la vida, cuando lo vemos como ese Padre que nos compró a través de su Hijo y que quiere lo mejor para nosotros, que nos ama con amor eterno, que reservó para nosotros una herencia la cual podemos empezar a disfrutar en esta vida. Un Padre que quiere que nos deleitemos en todo lo bueno de la creación, para el cual nos dio dominio, poder, autoridad y señorío en esta tierra, así como también una vida eterna para disfrutarla con Él. Entonces, en el mundo espiritual existe un alto porcentaje de personas que han nacido de nuevo, pero que viven en la orfandad, porque no ven al Creador como un padre. En consecuencia, no disfrutan de los muchos derechos que tienen, ¿qué? Como hijos. Entonces, veamos qué nos dice la palabra en Romanos 8, 16, 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos. ¿Herederos de Dios? ¿Y qué? Coherederos con Cristo, mire. Coherederos con Cristo y herederos del Padre. ¿Somos hijos? Somos hijos. El mismo Espíritu da testimonio a tu vida que eres un hijo de Dios. Y si con Él, ese testimonio, ¿qué te hace? Que tú puedas entender, aferrarte, afirmarte de que eres heredero de Él y coheredero con Cristo. Él es el primero entre nosotros, pero somos hijos porque hicieron un trámite, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, y después, con todo ya listo, todos los requisitos, dijo: aquí en la cruz, aquí, con este derramamiento de sangre, con esta muerte, les cancelo, consumado es, dijo ahí. No hay nada más que hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer porque ya lo hice todo yo, consumado fue. Así que hablemos, hermanos, sobre la herencia. El que disfruta de la herencia se llama heredero. La palabra heredero es griego, que significa partir o dividir, con el fin de poseer. La palabra coheredero en griego es sunkleonosmo y significa cuando dos personas participan y disfrutan legalmente de la misma herencia por partes iguales. ¿Más claro, hermano? ¿Quiere más de ahí? ¿Quiere más de ahí? Coheredero, parte igual. El Señor no hizo asesión de persona y no está haciendo asesión con su Hijo. En hebreo hay palabras que tienen que ver con herencia, como son goral, ¿ya? Pero en estos términos significa propiedad, herencia, hereditaria. Cuando la persona ha nacido de nuevo, pero no puede ver a su Creador como un padre, significa que vivió en la orfandad en el mundo físico y ahora vive en la orfandad en el mundo espiritual. Pero nosotros no estamos llamados a vivir eso, hermanos. Esto trae graves perjuicios para su vida. ¿Por qué? Igual que el huérfano se siente desamparado y por lo tanto no se acerca a su padre con confianza y el derecho de hijo, se siente como una persona cualquiera que se acerca a una persona de mucho dinero para pedirle una ayuda. Así somos nosotros a veces. Nos acercamos al Padre
porque decimos que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es todo. Entonces vamos pidiéndole esa ayúdame si tú quieres, si tú lo deseas, pero no vamos con la certeza de que Él es nuestro Padre y por lo tanto Él es el que nos provee, nos cuida, nos sustenta. ¿Ah? Entonces vamos a suplicarle un favor y que necesita intermediarios para llegar a esa persona. Entonces pedimos es en una manera que no es la adecuada, porque tenemos que tener que ser así, reverente, ir en esa humillación, sabiendo que Él es todo, que Él es nuestro Padre, en ese respeto, pero sin dejar de ser lo que Él dice que yo soy. Y que necesita y para llegar a estas personas, por razón por la cual se vuelve vulnerable y manipulables. Ya, porque entonces, tú oras, tú haces esto, por favor, me puedes ayudar con esto, pero nunca lo hacen ellos mismos. Buscan terceras personas para acercarse a otro. Y así hay personas que como no saben que tienen un padre y que tienen la libertad de acercarse a Él porque el velo fue roto, entonces buscan otras personas para que oren, para que pidan por ellas, para que hagan una cosa a la otra, porque no se sienten capacitadas a acercarse. Ya tiene 10 minutos. Entonces, hermanos, sí, entonces podemos ver que bueno, hermanos, entonces ahí como conclusión pues de esta parte vemos entonces que en este tercer milenio estamos viviendo los más altos índices de orfandad que hayamos visto. Esto se debe a los desastres en los hogares, en esta primer clase de que quisimos mostrar la dura realidad sobre la orfandad y la razón por qué de ella. Por supuesto que no podemos quedarnos simplemente en saber qué es ese mal existente, ¿no? Sino que debemos comenzar por revisar los conceptos personales y los que debemos hacer nosotros para mejorar, pues terminar este concepto y el mal si lo padecemos, ¿no? Entonces podemos ver, hermano, que la orfandad, digamos, ver su identidad. Después de analizar las causas de la orfandad, tenemos que llegar a la conclusión que esta no nos permite tener una clara visión de nuestra identidad, tanto en el mundo físico como espiritual. La falta de identidad nos hace sentir como barcos a la deriva, sin propósito. Desconocemos lo que somos, lo que representamos y lo que tenemos, como también los privilegios de hijos, ya que sea que nuestro Padre físico o de nuestro Padre celestial. Lo peor de todo es que no podemos experimentar lo que es una relación paterno-filial, al no tener formado el criterio de paternidad. No podremos experimentar el amor del Padre Celestial en nuestras vidas. No podremos entender los conceptos de redención, de salvación y restauración, pues porque estos son consecuencias del amor del Padre por sus hijos, ¿ya? Que nos da todo esto, que ha hecho todo esto por cada uno de nosotros. La orfandad física no nos deja entender la importancia de conocer la identidad, de formar, integrar el cuidado que tenemos, claro, lo que es la identidad integral, extendernos lo que es filial, dependencia, la ancestral, los recuerdos y la profética, diseño, ¿sí?
Entonces podemos ver que sin estos tres conceptos no tenemos lo suficiente claro. Entonces experimentar el amor es un gran vacío que no nos va a dejar saborearlo como es. ¿Por qué? Porque en ese vacío ese amor se va a perder, no entendemos, entonces nos da igual si nos aman o no nos ama. Entonces, ¿por qué? Porque ese vacío está lleno, pero ¿por qué? Por un error. Isaías 63:16 nos dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham no ignora y no nos conoce y Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, mire que tenemos que tener claro lo que es la identidad integral. Y debemos entender lo que es lo filial. Entonces, en Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y les haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Así que Él es por padre a nosotros, porque el primero es Cristo entre todos nosotros. Entonces mire cómo el Padre nos dice a cada rato que somos sus hijos. ¿Por qué hay esa orfandad entre los hijos de Dios? Que sea entre los hijos que no conocen a Dios, que sea entre aquellos que no conocen a Dios, bien, pero entre sus hijos es como les dijera, es como algo que no tiene explicación, ¿no? Ni lógica. Esto lo digo por mí también porque pues yo apenas he venido a entender toda esta parte gracias a que el Señor le va mostrando la importancia de que uno se sienta un hijo, porque usted como hijo en su casa, usted tiene todo derecho. Usted va a su padre, por muy enojado que esté, a veces de pronto le da miedo hablarle y todo, pero nunca deja a su padre y siempre se ve como hijo. Usted no se va a quitar de ese lugar. ¿Y por qué no hacemos eso con nuestro Padre Celestial también? ¿Por qué? Porque lo vemos como Dios, allá arriba. No, Él está con usted, camina con usted, anda en usted. Él no quita la mirada de usted. Entonces, al ver la profundidad que hay en estos versículos, podemos confirmar la perfecta voluntad del Padre para con sus hijos. El modelo, diseño, creado por Él y la realidad que debemos vivir. Si esto no es real para nosotros, hermanos, y lo cuestionamos y creemos que es inalcanzable, o si lo creemos y no lo vivimos, es muy posible que hayamos pasado de nivel de orfandad a nivel de error, que es peor que el pecado, porque nuestra responsabilidad es que cuestionarnos y enfrentar nuestra realidad. Y lo que no se ajuste a esta verdad, deséchelo voluntariamente. Lo que usted vea que no se ajusta a su realidad, deséchelo. Porque Malaquías no sé qué dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y decid en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces hay honra a nuestros padres. Es honrarlo a Él como ese Padre que es, para que tú puedas sujetarte a lo que Él te habla a través de su palabra, para que tú puedas caminar, oír el consejo de su palabra. Esto es muy grande, hermano, esto es una cosa tremenda, pero creer y no vivir lo que nos ha revelado, pues es menospreciar a nuestro Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si su palabra es la que nos guía, que nos enseña?
Que no seamos semejantes al enemigo. Cuando vivimos conforme a su palabra, estamos honrándolo. Por último, en el pacto renovado, su palabra nos dice, primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahvé, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. También nos ha dicho, ¿no? También nos muestra, ¿no?, a los desvalidos, a los huérfanos, a los que estén en una relación paterno-filial, la que vivimos con nuestro Padre Celestial, que es la misma que Él quiere vivir con sus hijos. Él es el que nos enseña, hermano, que esta es la herencia que también a sus hijos le pertenece, de parte de Él. Este es el amor que nos constriñe. ¿Ah? ¿Cuántos vientos que la redención? ¿Ah? Y podemos gritar a esos cuatro vientos esa redención, esa salvación y la restauración a nuestras vidas, para que Él tenga oído, el que tenga oído oiga y el que tenga ojos vea lo que ha dicho y hecho papá en nuestras vidas, el Padre. Esto es tremendo, hermano, porque detrás de esa orfandad hay un propósito. Cuando el Padre viene, nos habla, nos revela a través de su palabra nuestra identidad, también nos revela el propósito por el cual fuimos creados. Es decir, nuestra misión aquí en la tierra, la cual nadie puede cumplir por nosotros, hermano. Sí, hermano, esto es bien bonito, porque nadie podrá cumplir el propósito que el Señor tiene para ti. Yo tengo que hacer lo que Él ha dicho que yo voy a hacer, pero Él es el que nos ayuda a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto es tremendo, porque el Padre, mejor dicho, ¿cómo le digo? El propósito del Padre Celestial cuando crió a los hombres fue para que disfrutaran de su paternidad y del privilegio de ser representantes de su reino. Toda la creación nos revela que el Señor, más que un creador, es un Padre que ha preparado la tierra para que su familia viva en ella y la disfrutara. Entonces, la intención fue crear una familia y por eso nos hizo fructíferos, para que pudieras multiplicar en todo. Como sabemos, el hombre por el pecado, la desobediencia, perdió la comunión con su Creador y fue expulsado del huerto. Cuando el hombre se reconcilia con su Creador, se encuentra de nuevo con su Padre. Y como dice la palabra, es trasladado de las tinieblas al reino de la luz para ser afirmado en su verdadera identidad, pues de esta manera se quebranta la orfandad que se estableció con el pecado, hermanos. Primer propósito, disfrutar de su paternidad cuando tenemos ya revelada lo que es en nuestras vidas de parte de Él, disfrutarla, su cobertura y su protección. La función de una cobertura es colocar el fundamento, enseñarnos a sobreedificar nuestras vidas sobre la roca. Primera de Corintios 3:10 nos dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. Entonces, podemos mirar otras versiones, ¿no? Entonces, podemos ver otras. Su amor incondicional es el cual le da a sus hijos sin ningún tipo ni límites, que es en Juan 3:16.
porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su provisión y su sustento. Mateo 6:16. En la Biblia lenguaje actual la leí, ¿no? Cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que de ese será el único premio que ellos recibirán. Entonces, usted no tiene que preocuparse ni darle a conocer nada a nadie. Sencillamente vaya a él. Sencillamente busquen él, no llame la atención de nadie, porque él cumplirá su propósito en usted, en cada uno de nosotros. Porque el propósito de él en nuestras vidas es que representemos su reino. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Sus hijos, no las ovejas, no los que no conocen, no los que él ha llamado. Sus hijos son los que van a heredar. Ya es tiempo que nosotros nos miremos de verdad, hermano, como lo que somos. Como sus representantes debemos manifestar y establecer el reino, que tiene que ver con el derecho de usar legalmente su autoridad que Él nos ha dado, poder y ese señorío que eso nos entregó. En el Espíritu cuando nacimos de nuevo, para cumplir este propósito, además de tener clara nuestra verdadera identidad, debemos también cambiar nuestra manera de pensar, hermano. Romanos 12:2 nos dice, y no vivían ya como vivían todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable, perfecto, como dice la palabra, hermano. Cuando estamos de acuerdo a la palabra para estar por encima de la realidad del mundo. Eso es lo que debemos de manifestar. Que nosotros debemos que actuar de acuerdo a la palabra y que ésta se manifieste para que sea una realidad en el mundo, para que otros vean. Cuando hacemos o colaboramos para que las cosas cambien para bien en el territorio que nos fue asignado por nuestro Padre Celestial, ahí estamos estableciendo su reino. ¿Cómo qué? Como hijos. Cuando tú haces eso, tú estás estableciendo el reino. Porque la paternidad descubre en nosotros, hermanos, la evidencia de lo divino en nuestras vidas. O sea, la imagen y semejanza con nuestro Padre Celestial. La realidad de que somos un pueblo escogido que tiene dominio, autoridad, poder y señorío. El estilo de vida de un ciudadano del reino y la dirección de un padre sobre sus hijos. Mire cuánta cosa hay, hermano. La palabra revelada viene a ser luz en nuestro caminar. Porque ¿a quién le revela? A sus hijos. Porque estos son los que hablan con él acerca. Estos son los que van a la intimidad y le dicen, ay, Padre, mira esto y esto y esto. Y se dejan ahí desvanecer en sus brazos. Necesito hablar contigo, ¿qué me pasa? Mira que me está pasando esto y lo otro. A esos les revela. A eso le revela su palabra. Lo primero que hace su palabra es, de aparte de revelarnos la importancia de la potestad que se nos dio, de ser esos hijos. ¿Por qué creer cosas contrarias? Negar que el Padre hizo y dijo sobre sus hijos, su justicia abrirá camino frente a todos sus ojos y su gloria será tu retaguardia, dijo el Señor. Cuando la gloria del Padre se manifiesta, hay incremento, hay revelación. Pero ¿cómo me acerco? Si a los hijos les revela. Se manifiesta su palabra tangible,
¿Ah? Imagínense, hermano. Entonces ahí podemos ver. ¿Ah? Y como les estaba diciendo, se manifiesta su palabra tangiblemente. Podemos definir en qué tiempo vivimos. Se une la dimensión de arriba, la dimensión de abajo, nuestra obediencia. Entonces esto fundamenta y solidifica la paternidad. Por eso es que podemos echar fuera la orfandad, que es la antagónico de nuestra identidad. Sin paternidad no tienes identidad. Eres un hijo de Dios y a veces, como yo decimos, ¿será que sí? No. Ay, pues sí, ¿no? Como le digo, lo digo por mí, ¿ya? A veces hay cosas que de pronto el ministro me pregunta y yo, como que me quedo. Pero es por eso, porque a veces no hay esa seguridad. ¿Por qué? Porque no estamos claros realmente en lo que somos. Entonces, vamos a tener disciplina de este Padre. Todo lo que hemos nacido de nuevo por haber aceptado su sacrificio, el de Jesucristo, somos disciplinados, que es lo mismo que ser formados por Él. Porque eso es lo que hace el Padre, formarnos para que podamos moldear nuestro carácter y cumplir con toda nuestra responsabilidad, manifestando el estilo de vida de un hijo y un ciudadano del reino. La palabra dice que debemos estar gozosos cuando estamos siendo formados por el Padre, ya que es Él quien disciplina, es porque le ama. Entonces mire que lo del mundo no tiene que ver nada con lo celestial. Esta paternidad trae una edificación, una exhortación, un consejo, pero todo es basado en el amor. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí esta primera parte de lo que estamos hablando sobre esa paternidad y esa orfandad. Y en el segundo tema, pues entonces vamos a ver qué significan otras cosas, ¿no? Entonces, le doy gracias al Señor por este tiempo, que sea el Señor abriendo el entendimiento, que sea usted esta palabra revelada a su espíritu, que el Señor pueda manifestarse, porque es el Padre el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Le damos la gloria y la honra a Él, y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Entonces, que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y que realmente la obra se cumpla en nuestras vidas. Entonces estaremos viendo la segunda parte para poder mirar un poquito más a fondo, entender ciertas cosas y qué nos dice el Padre que debemos de hacer sobre esa orfandad. Que el Señor me los continúe bendiciendo, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.